Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial del curso que estamos desarrollando de dinámica estructural y del diseño sismo resistente. Bien amigos, entonces estamos nuevamente con un otro problema, en esta ocasión tal vez un poco más real, ¿no? Eh, el siguiente sistema se trata de un tanque elevado. Como ustedes podrán apreciar, esta parte es el tanque, ¿no? Donde va a almacenar agua y está suspendido a través de esta columna, ¿no? Una columna que está sujeta o empotrada en su base. Bien, entonces analizaremos un poco de qué se trata. Aquí tenemos el tanque. Este tanque tiene un área visto en planta o visto de arriba, si queremos, un área de 1 metro cuadrado. Si es un tanque cuadrado, entonces tendrá que ser 1 metro por 1 metro de lado, ¿no? Visto de arriba, en planta, ¿no? Entonces tenemos ese dato que es el área 1 metro cuadrado. Bien, entonces acá tenemos una altura que tal vez tendríamos que determinarla, esta altura, ¿no? Eso ya es al desarrollar el problema. Los datos de inicio son, o podría ser un tanque circular también, ¿no? Que su área visto de arriba, nuevamente en planta, el área es 1 metro cuadrado. En la parte inferior de este tanque existe un dispositivo, ¿no? En realidad es una bomba, y esa bomba tiene un motor, ¿no? Un motor que obviamente va a permitir que este tanque se llene de agua, ¿no? Es un tanque de almacenamiento de agua. Entonces la bomba en sí va a hacer de que este tanque se llene de agua. Y para que obviamente pueda abastecer o suministrar agua a alguna necesidad que hay, entonces se ha elevado este tanque a una determinada altura, ¿no? A 8 metros se ha elevado y se ha fijado en el piso, se ha empotrado en el piso. Esta columna está formada por un elemento, ya vamos a ver los detalles, pero que es un tubo, ¿no? Es una sección circular hueca que de diámetro exterior tiene 25 centímetros y 1 centímetro de espesor, ¿no? Esos datos están acá. Entonces tiene 1 centímetro de espesor este tubo, ¿no? Es un tubo. Y luego tiene un diámetro exterior de 0,25 metros o 25 centímetros. Bien, entonces podemos comenzar a hacer el análisis ya de diseño. Este problema prácticamente es un problema real, ¿no? El que se presenta en la realidad. Todos los datos ya los tenemos, entonces nosotros necesitamos necesariamente determinar, por ejemplo, esta altura para estabilizar de alguna manera, para que no ocasione algún colapso de toda esta estructura, esta altura H, ¿no? En la sección ya no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer en el llenado del tanque. Luego tenemos que diseñar esta base, ¿no? Para el mismo propósito, para que este tanque no se caiga, no colapse.
Entonces, esos son los problemas, ¿no?, que debemos resolver, determinar hasta qué altura podemos llevar o permitir que se acumule el agua y efectivamente realizar el diseño de la base de la columna. Bien, entonces nuevamente ingresamos a lo que es el programa de MATCAD que lo estamos realizando. Aquí está el problema y hemos ido colocando algunos datos. Bien, acá por ejemplo tenemos el área 1 metro cuadrado, el área transversal, ¿no?, visto de arriba. Tenemos la altura de 8 metros, el diámetro exterior del tubo, el diámetro exterior. También tenemos el espesor de 1 centímetro, el espesor. Tenemos el módulo elástico del material de la columna. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como ya hemos estado mostrando, la idealización de todo este sistema simplemente sería un elemento empotrado, tenemos la columna y una respectiva masa, ¿no? Esa es la idealización. Entonces nosotros necesitamos el módulo elástico de la columna, porque donde se requiere la rigidez es precisamente la rigidez de la columna. Esa es la rigidez que se necesita para el análisis. Y la rigidez está en función del material, del módulo elástico. Muy bien, hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Para determinar la rigidez necesitamos el módulo elástico. Muy bien, acá tenemos un otro dato. Omega igual a 5 radianes sobre segundo. ¿Qué es omega igual a 5 radianes sobre segundo? Es la frecuencia natural del motor. Si este motor está en este tanque, es obvio que al funcionar este motor va a ejercer una determinada vibración y esa vibración va a influir en el tanque, ¿no? Entonces esa vibración es frecuencia natural de vibración, ¿no?, del motor es omega 5 radianes por segundo, o sea, es una velocidad angular también de movimiento, de vibración, ¿no? Y al hacer eso está ejerciendo una determinada fuerza, eso es lógico, está ejerciendo una determinada fuerza de ese tipo, ¿no?, de este tipo, una determinada fuerza. Entonces, a través de los análisis que se hace, se logra identificar ese fenómeno, ¿no?, que cuando un motor, un determinado artefacto mecánico está vibrando, un determinado artefacto eléctrico está vibrando, genera una determinada fuerza, una fuerza ya sea de tipo horizontal o de tipo vertical. En este caso, la vibración de este motor está generando esta fuerza, ¿no? Entonces, cuando se adquiere de la venta un determinado motor, una determinada bomba, en las especificaciones técnicas de este elemento eléctrico, podría decirse, vienen su frecuencia natural de vibración y la fuerza que genera, ¿no? Entonces esta F sub 0 de 100 newtons es precisamente esta fuerza de color rojo, ¿no?, que está generando ese motor. Entonces, cuando nosotros adquirimos un motor, como dijimos, tenemos la frecuencia natural de vibración y obviamente la fuerza que está generando. ¿De acuerdo? Entonces son datos del motor. Bien, ahora aquí tenemos M, la masa.
Según las características del problema, la masa de 500 kilogramos es de todo el sistema, es decir, la columna, el tanque, el motor, menos el agua, porque el agua todavía no está determinado. Esta altura va a modificar la cantidad de agua que entre en el tanque. Entonces la masa de 500 kilogramos, esta masa de 500 kilogramos es del tanque vacío, incluyendo la columna, el motor, en fin, todo menos el agua. Esa es la masa de 500 kilogramos. Bien, la longitud, aquí tendremos la longitud de 8 metros desde la columna, ¿no? La longitud de la columna. Eso también nos sirve para obtener la rigidez de la columna, ¿no? La rigidez de la columna. Muy bien. Bien, entonces prácticamente ya estaría identificado lo que es estas características mecánicas y geométricas de todo el sistema de análisis. Bien, entonces ahora entramos aquí a este nuevo valor y concepto. Bien, epsilon igual al 2%, ¿no? Pero ¿qué es epsilon? Epsilon es un coeficiente. Es un coeficiente que se ha obtenido de este sistema, ¿no? O este tipo de sistema. Es decir, de una columna empotrada en la base con una determinada masa. Obviamente que la masa es de todo el sistema, ¿no? Columna, tanque, en fin, ¿no? Es la masa. Pero respecto a ese tipo de configuración se ha obtenido un valor determinado y denominado epsilon. Epsilon es el coeficiente de amortiguación. Coeficiente de amortiguación. ¿Qué quiere decir eso? Un coeficiente de amortiguación. Eso quiere decir que eso quiere decir que el tanque, por efecto del funcionamiento de este motor, va a tener también una oscilación. Eso es por lógica. Va a obtener una oscilación, ¿no? Por el movimiento o funcionamiento del motor y esa fuerza que le está comunicando, ¿no? Entonces también va a empezar a oscilar el tanque. Entonces, en función a este tipo de sistema se ha determinado un coeficiente de amortiguación. ¿Pero qué significa el coeficiente de amortiguación? El coeficiente de amortiguación está en función a todas las características que tiene todo el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo acá en la base tenemos un sistema de empotramiento y cuando se comunique una fuerza, cualquier tipo de fuerza, bueno, en este caso es el funcionamiento de un motor, pero cualquier tipo de fuerza, este tanque va a empezar a oscilar, pero no lo va a hacer indefinidamente, no, sino que en algún momento va a llegar a estabilizarse por causa de el empotramiento, la rigidez de la columna y muchos otros factores. Va a estabilizarse o llegar, por ejemplo, si nosotros detenemos el motor, tal vez va a oscilar un determinado tiempo más y va a llegar a estabilizarse. Entonces esa propiedad, por decirlo así, esa propiedad que tiende a estabilizarse o llegar a su posición inicial se denomina amortiguación. Entonces
todos los sistemas tienen un sistema, podríamos decir, o una propiedad de amortiguación. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí tenemos algunos valores. ¿Qué sucede? Hacemos un poco más grande esto. Decimos, ¿no? Este es epsilon. Si epsilon es igual a 0, si es 0, este valor de epsilon, si es 0, estamos indicando aquí para el sistema. Para el sistema. Es decir, excluimos a la fuerza que está ocasionando esa vibración. Aquí solamente interviene el sistema oscilando, simplemente el sistema oscilando. Obviamente ha tenido que ser por la intervención de un efecto, puede ser dinámico, ¿no? Necesariamente tiene que ser dinámico, ¿no? Una vez que actúa ese efecto dinámico, comienza la oscilación del sistema. Y inmediatamente también comienza a entrar en actividad, por decirlo así, el amortiguamiento. Entonces, si es 0, si este valor de epsilon del sistema, no del motor, del sistema, es muy aparte el motor, es diferente. Aquí ya podemos ver que el motor tiene una determinada frecuencia de vibración y el tanque y la columna tienen otra frecuencia de vibración. Son dos frecuencias de vibración. Entonces, este se refiere al tanque vacío o tanque lleno también. Podría ser, ¿no? Ya que todo eso es muy aparte, El tanque por una parte con o sin agua y el motor por otra parte. Entonces tenemos dos frecuencias naturales. Bien, entonces, ¿qué sucede? Hablando del sistema. Cuando es 0, el sistema es sin amortiguamiento. Eso quiere decir que oscila indefinidamente, ¿no? Ahora, si varía entre 0 y 1, el sistema es amortiguado. Cuanto mayor sea el valor de epsilon, dentro de este rango, más rápido se estabilizará el sistema. Entonces varía de 0 a 1. Pero ¿qué pasa si pasa? O mejor, ¿qué pasa si es igual a 1? Entonces el sistema es críticamente amortiguado. Cuando epsilon es igual a 1, entonces ese es el valor crítico. El sistema regresa a su estado de equilibrio lo más rápido posible sin oscilaciones. Entonces eso quiere decir que si se le comunica una fuerza dinámica a este sistema de tanque, entonces va a ocasionar un efecto, pero no va a oscilar, sino que va a volver nuevamente a su posición inicial, ¿no? Ese es un estado crítico. ¿Qué pasa si es mayor a 1? Entonces es sobreamortiguado. El sistema se estabilizará más rápido de lo que lo haría en el caso críticamente amortiguado, ¿no? Entonces tal vez con la fuerza cuando es crítico llegue hasta acá, por decir, ¿no? Mientras que si es sobreamortiguado tal vez venga hasta por acá y regrese y directamente entre en su posición inicial. Esos conceptos entonces estaríamos definiendo claramente, ¿no? Que epsilon es el coeficiente de amortiguación. ¿De dónde se obtiene el coeficiente de amortiguación? Ya lo hemos dicho. Es un dato que se obtiene, por ejemplo, cuando existe un terremoto. Entonces y se ha determinado
algunos datos, ¿no? Algunos valores se han obtenido por causa de un terremoto, ¿no? Entonces es de ahí de donde sale el coeficiente de amortiguación, y en función a datos de laboratorio también, ¿no? Entonces con algunos efectos de simulación, entonces sí se puede obtener el coeficiente de amortiguación, ¿no? No es un dato, por decir, ni geométrico ni cosas así, que está en función a todos esos parámetros, evidentemente, ¿no? Sin embargo, es un dato que se obtiene de los eventos que se tienen, ya sea de sismo, terremotos, vientos, y en fin, diferentes tipos de efectos dinámicos que podría pasar, ¿no? Ondas expansivas, explosiones, en fin. Bien, entonces ya hemos analizado y determinado qué es el valor de épsilon, coeficiente de amortiguamiento, que está en función a las cargas dinámicas que podría existir, ¿no? Bien, entonces ya tenemos todo planteado y podemos comenzar a resolver este ejercicio. Entonces nosotros necesitamos determinar esta altura, ¿no? A la cual podemos, o es necesario que hagamos que el agua suba, ¿no? A una determinada altura para que este sistema, todo el sistema en sí, todo, motor, bomba, agua, columna, todo esté estable, ¿no? Y también el diseño, necesitamos diseñar este empotramiento. ¿Para qué? Para que también la estructura esté estable. Muy bien. Entonces comenzamos. ¿Qué es lo que podríamos determinar primeramente? Determinaremos la inercia primeramente del tubo. Es un tubo, ¿no? Es una columna de sección hueca. Entonces determinaremos la inercia. Bien, entonces agrandamos un poquito más esto, venimos acá. La inercia sería igual a ¿qué? Para este tipo de sección, entonces tenemos que la inercia es igual a pi sobre 64, ¿no? Tenemos el diámetro exterior, que es 0,25. Entonces tenemos d a la cuarta menos el diámetro interior, o el diámetro interior. El diámetro a la cuarta, el diámetro exterior menos el diámetro interior. Entonces ese diámetro interior sería al mismo diámetro menos 2 veces el espesor, ¿no? Y el espesor es t. Y eso elevamos a la cuarta. Muy bien, entonces ya tendríamos lo que es la inercia, ¿no? Sería este valor. Entonces, bueno, porque es a la menos 5 nos va a salir muy grande, entonces lo dejaremos así. Ese es el valor de la inercia de este tubo, ¿no? Pi sobre 64, diámetro exterior a la cuarta menos el diámetro interior a la cuarta, y este es el valor. Bien, seguidamente podemos obtener el valor de K, es decir, la rigidez de la columna, ¿no? La rigidez de la columna. ¿Cómo se obtiene la rigidez de la columna? Entonces podemos entrar, podemos entrar a
a un formulario, entonces tenemos acá, ¿no? Para ese tipo y tenemos la columna empotrada y en el otro extremo libre, entonces sería 3EI sobre L al cubo. Bien, entonces la rigidez sería igual a 3 veces E por I, y todo esto entre la longitud al cubo. Esta es la fórmula de la rigidez de esta columna. Entonces esto es igual a ¿qué? A ese valor. Podemos nosotros obtener la rigidez podemos expresarla en newtons. Por metro. Sí, está muy bien. Bien, ya tenemos entonces la rigidez, ¿no? ¿De dónde hemos sacado? Esto hemos sacado por fórmula y esto también por fórmula, ¿no? Estamos yendo paso a paso. De acuerdo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bien, para continuar entonces tenemos la rigidez de la columna, tenemos la inercia de la columna, podemos calcular ahora la frecuencia natural, ¿no? Decimos igual, que es igual a la raíz cuadrada. ¿A la raíz cuadrada de qué? De la rigidez entre la masa. Bien, aquí entonces debemos aclarar algo, ¿no? Que esta masa de 500 kilogramos es sin el agua, ¿no? Que no tenemos definido todavía qué volumen tiene acá el agua, ¿no? No sabemos. Entonces esta masa es solamente de todo el sistema, pero sin agua. Entonces acá podemos colocar M mayúscula, ¿no? La masa más el agua. Bien, entonces la masa más el agua, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa de todo el sistema sin agua, podríamos decir, ¿no? O sea, M más necesitamos la masa del agua, ¿no? ¿Para qué? Para que esta masa total, podríamos decir, es la masa de todo el sistema sin agua más la masa del agua. Y la masa del agua sería el volumen del agua, que es el área, área por H, ¿no? Área por H sería el volumen. Entonces multiplicamos por H y para determinar su masa necesitamos determinar el volumen por su peso específico, ¿no? Entonces el peso específico del agua generalmente se conoce como 1000 entre metro cúbico, ¿no? Entonces esto es unidad y esto también es unidad. Bien, entonces la masa es igual a la masa sin agua más la masa del agua. Esa es la masa total y esa es la frecuencia de vibración o frecuencia natural de todo el sistema, incluyendo el agua. Eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Sí? Bien. Hasta aquí todo está bien.
¿no? La frecuencia de todo el sistema, que es rigidez sobre la masa. Pero acá nosotros necesitamos encontrar la altura h, ¿no? Bien. ¿Qué hacemos ahora? Ya tenemos que aquí está incluido en este modo de oscilación o en esta frecuencia natural de oscilación está incluido el agua. Entonces, una vez que comience a funcionar, a entrar en funcionamiento esta bomba de agua, que es un motor, va a empezar a oscilar con esta velocidad, ¿no?, de vibración, con esta frecuencia va a empezar a oscilar y obviamente va a generar esta fuerza de 100 newtons, ¿no? Entonces nosotros tenemos que encontrar una relación entre la vibración del motor, que es aparte, y la vibración de la estructura en total. Debe existir, tiene que existir una relación, ya que aquí tenemos, esta es la oscilación o la vibración de toda la estructura, más el motor, más el agua, y muy aparte tenemos esta frecuencia de vibración, ¿no? Entonces son dos frecuencias de vibración. Imaginen, por ejemplo, que este motor no existe, pero hay un viento o un terremoto. Ese terremoto tiene su propia frecuencia de vibración, tiene su propia frecuencia natural, el terremoto, ¿no? Entonces, si esto estaríamos analizando por un terremoto, entonces son dos. Uno es del terremoto y otro es muy aparte de esto, el que acabamos de calcular o indicar, que es este, ¿no? Entonces son dos. Entonces necesariamente debemos relacionar estas dos frecuencias, ¿no? Entonces, ¿cuál será esa relación? Esa relación que existe entre omega, digamos así, y entre la frecuencia natural del sistema. Entonces tiene que haber una relación. Esa relación está dada por, redundantemente, la relación de 1 menos este valor de epsilon pero aquí multiplicado por 2. Esa es la relación que existe entre frecuencias naturales. Esta es la relación que existe entre frecuencias naturales. Bien podría ser, como les digo, un terremoto, un viento, en fin. Eso es muy aparte. Y esa es la frecuencia natural, por decirlo así, externa, ¿no? Mientras que omega es la frecuencia natural del sistema internamente, que en este caso el motor está dentro, ¿no? Esquemáticamente está dentro, el terremoto está afuera, pero también tiene una frecuencia de vibración. Muy bien, esta es la relación. Entonces decimos, ¿qué pasa con esta relación? ¿Qué pasaría si la frecuencia, primeramente, la frecuencia externa, por decirlo así, va arriba, va al numerador, y la frecuencia del sistema va al denominador? Esa es la relación, ¿no?
Entonces, haciendo algunos cálculos, podemos tener algunas opciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si la frecuencia del elemento exterior, en este caso del motor, sería más grande que la frecuencia natural del sistema? ¿Qué pasaría, no? Entonces, ahí entra un fenómeno denominado resonancia, ¿no? Resonancia. Eso quiere decir que si este valor es más grande que este valor, entonces el resultado sería mayor que 1. Y en ese caso entra toda la estructura en resonancia. ¿Qué quiere decir si entra en resonancia? Quiere decir que la estructura puede o tal vez va a colapsar. Va a colapsar si entra en resonancia, ¿no? Cuando este valor exterior, la frecuencia natural exterior es mayor que la del sistema, entra en resonancia. Entonces tenemos que verificar, y si entra en resonancia, la estructura colapsa. Hemos determinado para una determinada rigidez, hemos calculado para una determinada rigidez, longitud, hemos obtenido una determinada rigidez en base a su inercia y todo aquello. Entonces determinamos su frecuencia natural, podríamos decir un valor máximo, un máximo valor de oscilación hemos obtenido. Pero si hay otro que supera, si hay un efecto que supera eso, entonces entra en resonancia y eso es un peligro para la estructura. Entonces prácticamente el análisis dinámico consiste en controlar la resonancia, ¿no? Tal vez muchos de ustedes han visto un video en el cual un puente empieza a oscilar exageradamente, ¿no? Totalmente exagerada por la causa de un viento, un efecto dinámico. Ese viento tenía una característica de frecuencia natural, ¿no? Entonces ha superado la vibración, la frecuencia natural del sistema, ha entrado en resonancia y ha colapsado. Muy bien, entonces determinaremos este valor. Para ello podemos hacerlo muy aparte esto. Esto traemos un poco acá, que ya está explicado. Y ese valor es, aquí nos está dando, esto podemos obtenerlo con ahí está, para identificar mejor, ¿no? Entonces, obviamente el programa está redondeando aquí a 1, pero vemos de que está por debajo, ¿no? Por debajo. Entonces, no existe resonancia, ¿no? No existe resonancia. No existe resonancia. Es decir, está fuera de peligro, por decir, el diseño de la estructura, ¿no? El diseño del sistema no está en peligro. Pero esto es próximo a 1, ¿no? Entonces esta relación es igual a 1. Es igual a 1. Y si es igual a 1, ¿qué quiere decir? Que estas dos resonancias son iguales. Al tener esta relación, entonces nosotros podríamos decir que este valor
este valor es igual a 5 radianes sobre segundo, ¿no? La frecuencia natural del sistema. Es decir, colocamos acá los valores. Podemos colocar aquí, decimos 5 es igual a la raíz cuadrada, es igual a la raíz cuadrada, 5 igual a la raíz cuadrada de k, y k es este valor. Y todo eso todo esto entre la masa, y la masa es desde acá hasta acá, ¿no? Que está en kilogramos por metro. Aquí está en newtons. Entonces tendríamos que ajustar este valor. Bien, entonces acá vamos a tomar solamente sin unidades, ¿de acuerdo? Para que no exista ningún problema con las unidades. Simplemente indicar que la rigidez tiene que estar en newton sobre metro, y la masa tiene que estar en kilogramos. Acá metro cúbico por el área y multiplicado por la altura, entonces va a existir un volumen, ¿no? Y por este metro cúbico entonces se va a simplificar. Entonces todo este valor nosotros podemos copiar. Ahí. Acá tendríamos que colocar el valor, ¿no? De 5. El área vale 1. Entonces todo esto está en kilogramos masa, y esto está en newton sobre metro. Bien, entonces de acá nosotros podemos determinar el valor de H. Entonces le pedimos al programa que solucione el valor de H. Bien, entonces acá no es 5, ¿no? Si revisamos, la masa es 500 M. Acá este valor. Entonces colocamos 500. Bien, entonces acá tenemos el valor de H de 2.04. Entonces decimos que H es igual metros, ¿no? La unidad de metros. Unidad de metros. Ya está. Esto podemos traerlo acá. Entonces, para que no exista resonancia, nosotros debemos elevar máximo, bueno, por seguridad colocaremos 2 metros, ¿no? Entonces máximo a una altura de 2 metros. Podemos permitir que eleve el agua, entonces debemos colocar que cuando está a una altura de 2 metros debe existir una válvula
que regule el llenado del agua, o programar el funcionamiento del motor para que inmediatamente deje de funcionar, deje de suministrar agua al tanque, ¿no? Y ya estaría solucionado esa parte. Ahora necesitamos diseñar la base de la columna. Bien, para diseñar la base de la columna necesitamos la fuerza, ¿no? Entonces, esa fuerza que está ejerciendo todo el sistema, ¿no? Todo el sistema, es decir, es como una viga en voladizo, ¿no? Podemos venir acá, venimos acá precisamente a la tabla de donde hemos sacado la rigidez, y aquí vemos una fuerza, ¿no? Una fuerza que está actuando, y esa fuerza hace que diseñemos este tipo de apoyo. Esta fuerza hace que diseñemos. Si esta fuerza es grande, entonces tenemos que diseñar. Entonces tendríamos que encontrar esta fuerza, porque el valor del momento aquí está en función de esta fuerza, ¿no? Entonces volvemos, y es el mismo criterio que debemos utilizar para el diseño de la base. Entonces necesitamos encontrar esa fuerza. Esa fuerza F, a ver si no hemos puesto nada de F, no, F sub 0. Entonces la fuerza F será igual a un desplazamiento X, podemos llamar, por la rigidez, ¿no? De la estructura. A un desplazamiento por la rigidez. En términos generales, esa fuerza F será igual a un desplazamiento, o sea, si volvemos a la tabla, a este desplazamiento, ¿no? Aquí hay un desplazamiento. Esa fuerza es igual al desplazamiento por la rigidez. Bien, entonces, ¿a qué es la rigidez? Tenemos, necesitaríamos encontrar el desplazamiento. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, de acuerdo al análisis dinámico que se hace, ese desplazamiento está en función a estos dos factores de vibración, en función a las dos frecuencias de vibración. Entonces vamos a introducir una fórmula, que nos permita calcular ese desplazamiento, pero en función a ambas frecuencias de oscilación. Bien, aquí tenemos la fórmula de el desplazamiento X, ¿no? En función, aquí tenemos en función a la frecuencia exterior, diríamos así, y la frecuencia del sistema. Esta es la relación que nos permite determinar el desplazamiento. Y aquí tenemos F0, donde F0 es la fuerza que ocasiona la vibración externa, ¿no? Por decirlo así, la frecuencia natural del motor. Esta es la relación. Entonces acá el programa nos está indicando que necesita saber cuánto vale omega, ¿no? Omega, es decir, la frecuencia del sistema, y la frecuencia del sistema es igual a la frecuencia del motor. Entonces venimos acá
y copiamos esto, ¿no? Y aquí colocamos, ambos son omegas, ¿no? Esta relación, y podemos obtener lo que es el valor 0.039 metros. Entonces, al producir esta fuerza, está desplazándose 0.039 metros, ¿no? Combinando tanto la frecuencia del sistema con la frecuencia del motor, ¿no? Está ocasionando este desplazamiento. Bien, entonces la fuerza final, volviendo a esta fuerza, va a ser ese desplazamiento por la rigidez. Entonces venimos acá nuevamente y decimos, bueno, copiamos esta fórmula, ¿no? Y aquí tenemos la fuerza. Aquí podemos colocar de esa manera 2500 newtons. Hemos obtenido la fuerza que va a impactar prácticamente en la base, ¿no? Toda la fuerza que está generando el motor más la frecuencia de oscilación del tanque, esa fuerza. Y finalmente podemos obtener el momento, ¿no? Entonces podemos decir el momento, bueno, como ya hemos determinado m, entonces podríamos colocar el momento resistente, o el momento de reacción, ¿no? El momento de reacción, mejor. El momento de reacción será igual a la fuerza F por la longitud. Entonces aquí tendríamos las unidades de momento. Colocaremos buscamos de momento newton metro. Esto podemos expresarlo de esa manera: 20.000 newtons metro. Ese es el momento de reacción en la base. Entonces, para ese momento nosotros ya podemos incluso hasta dibujar un diagrama de momentos y, bueno, con ese momento diseñar la base. Ya tenemos la rigidez, tenemos la vibración, tenemos la fuerza que va a ocasionar ese momento, tenemos la altura de llenado del tanque, ¿no? Un problema totalmente real. Para este momento debemos diseñar la base y no permitir que supere los 2 metros de altura de llenado de este tanque, ¿no? Por el funcionamiento de la bomba de agua. Bien, amigos, entonces nuevamente hemos llegado a otro tutorial, ya aproximándonos más y más a problemas un poco más complejos, más detallados. Hemos incursionado hoy el tema de la resonancia, que es muy importante, ¿no? Que cuando supera la frecuencia natural
del fenómeno exterior a la frecuencia natural del sistema es cuando se ocasiona la resonancia, que puede ser un peligro para la estructura. Bien, entonces estaremos con otro tutorial en la próxima clase y bueno, hasta entonces.